Los mayores monstruos del dinero no salen de las películas. Salen de despachos de cristal, trajes a medida y sonrisas perfectas. De oficinas donde la palabra confianza se usa como arma y no como valor. Durante las últimas décadas, 5 fraudes financieros reales han destruido ahorros, empresas y hasta países enteros. No fueron accidentes ni errores aislados. Fueron historias construidas poco a poco, con decisiones frías, silencios cómplices y una misma idea en la cabeza de sus protagonistas: sacar todo el dinero posible antes de que se caiga el telón. En esta historia vas a entrar dentro de esas tramas. Vas a ver cómo se gana la confianza de miles de personas, cómo se manipulan números, leyes y emociones, y cómo, al final, todo se derrumba dejando un cráter en la vida de gente común. Vas a ver paso a paso cómo se construyó la mentira y cómo acabó explotando. No es ficción, son casos reales que movieron decenas de miles de millones y dejaron una lección brutal. Nadie está completamente a salvo. Ni el pequeño ahorrador, ni el gran fondo de inversión, ni el empleado que solo quiere jubilarse tranquilo. Empecemos. Primer fraude. El rey del esquema Ponzi moderno. Bernard Madoff. Imagínate la escena. Una oficina elegante en Nueva York, paredes cubiertas de diplomas y premios, teléfonos sonando, asistentes entrando y saliendo, y en el centro de todo, un hombre que parece tenerlo todo bajo control. Ese hombre es Bernard Madoff. Durante años, Madoff fue visto como un genio de Wall Street. Había sido presidente del Nasdaq, tenía conexiones con bancos, fondos de inversión y grandes fortunas de todo el mundo. Gestionaba el dinero de grandes patrimonios, fundaciones benéficas, celebridades y familias enteras. Todos querían entrar en su fondo porque, supuestamente, siempre ganaba. Los extractos que recibían sus clientes parecían sacados de un sueño. Rentabilidades estables, fiables, sin grandes sobresaltos, año tras año. Si el mercado caía, ellos aguantaban. Si el mercado subía, ellos ganaban. Parecía magia, pero envuelta en una imagen de seriedad absoluta. Muchos inversores sentían que formaban parte de un club exclusivo. No cualquiera podía invertir con Madoff. Había listas de espera, filtros, recomendaciones personales. Cuanto más difícil parecía entrar, más especial se sentían los que lo conseguían. Pero detrás de esa fachada perfecta no había inversiones milagrosas. Había una estafa piramidal gigantesca. El truco era tan antiguo como sencillo. Con el dinero de los nuevos inversores, pagaba los beneficios prometidos a los antiguos. Cuando alguien pedía retirar, el dinero salía directamente de las aportaciones más recientes. Mientras el flujo de dinero fresco no se detuviera, el sistema podía seguir aparentando normalidad. Madoff no solo engañó a individuos, engañó a bancos, fondos, asesores financieros, reguladores. Hubo advertencias, informes, sospechas, pero durante mucho tiempo, nadie quiso ver la realidad completa. ¿La razón? Era más cómodo creer que aquel hombre sabía algo que los demás no. A muchos clientes les encantaba ver extractos con ganancias constantes. Se reunían con amigos, enseñaban orgullosos cómo su cartera crecía. Algunos reorganizaron toda su vida financiera alrededor de Madoff. Vendieron otras inversiones, cerraron cuentas, ampliaron su exposición. Confiaron tanto que dejaron de hacerse preguntas. Y esa es la atmósfera perfecta para una gran estafa. Cuando todo el mundo baja la guardia, cuando el prestigio sustituye al análisis, cuando la rentabilidad tapa el riesgo. El sistema parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. La crisis financiera y el miedo en los mercados hicieron que muchos inversores empezaran a pedir su dinero al mismo tiempo. Lo que antes era un goteo de retiradas se convirtió en una avalancha. Y para un esquema Ponzi, una avalancha de retiradas es una sentencia de muerte. Madoff ya no pudo sostener la mentira. No había inversiones reales que pudieran respaldar esas cifras. Solo un enorme agujero negro. Cuando la estafa salió a la luz, el mundo financiero se quedó helado. La cifra estimada de fraude alcanzó decenas de miles de millones de dólares en activos declarados, y miles de personas vieron cómo, en cuestión de días, sus ahorros de toda una vida se evaporaban. Familias enteras perdieron su patrimonio.
Fundaciones que financiaban becas, hospitales y proyectos sociales se quedaron sin recursos. Algunos inversores no solo lo perdieron todo, sino que quedaron endeudados. Otros nunca se recuperaron emocionalmente del golpe. Detrás de cada número había una historia personal. Un jubilado, una pareja, una organización benéfica, una persona que confió demasiado. La lección es brutal. Cuando alguien promete rentabilidades altas o muy constantes, año tras año, con riesgo casi nulo, esa persona no te está ofreciendo una inversión. Te está enseñando la puerta de entrada a un posible desastre. Y cuanto más prestigio, más exclusividad y más secretismo rodean esa oferta, más deberíamos desconfiar. Segundo fraude. Una de las mayores ilusiones contables de la historia moderna. Enron. Pasamos de un gestor estrella a una empresa que se vendió a sí misma como el futuro de la energía. En los años 90, Enron se presentó al mundo como una compañía revolucionaria. Había pasado de ser un negocio de gas relativamente tradicional a un gigante global que supuestamente dominaba la energía, los mercados y la innovación financiera. Sus ejecutivos se paseaban por congresos, portadas de revistas y programas de televisión. Eran tratados como visionarios. Las acciones de Enron subían y subían. Los analistas recomiendan comprar. Los bancos daban crédito. Los inversores se sentían tranquilos. Estaban apostando por la empresa del futuro. Pero mientras tanto, dentro de Enron, la realidad era muy distinta. La compañía tenía proyectos fallidos, deudas crecientes y operaciones que no generaban el beneficio que prometían. En lugar de reconocer las pérdidas, sus dirigentes eligieron otro camino: ocultarlas. La clave de la estafa estuvo en la contabilidad creativa. Enron utilizó complejas sociedades instrumentales y estructuras fuera de balance para esconder sus deudas y sus fracasos. En teoría, esas entidades eran independientes. En la práctica, servían como un basurero contable donde se tiraba todo lo que afeara la foto. A los inversores se les mostraban estados financieros que parecían impecables. Ingresos en crecimiento, beneficios sólidos, proyectos prometedores. Nadie veía el peso real de las obligaciones ocultas. Los directivos, mientras tanto, aprovechaban el tiempo. Cobraban sueldos astronómicos, bonus vinculados al precio de la acción y cuando veían la oportunidad, vendían sus propias acciones antes de que se conociera la verdad. Sabían que el castillo estaba hecho de humo, pero se aseguraron de salir con los bolsillos llenos. Los empleados no tuvieron esa suerte. Muchos tenían su plan de pensiones concentrado en acciones de Enron. Confiaban tanto en la empresa que trabajaban allí, cobraban de allí y ahorraban allí. Cuando el engaño salió a la luz, lo perdieron todo de golpe: el empleo y el futuro. La burbuja explotó cuando las estructuras contables no pudieron ocultar más los agujeros. Periodistas, analistas y reguladores empezaron a hacer preguntas más duras. Las cifras dejaron de cuadrar. La confianza, que se había construido durante años, se desintegró en cuestión de semanas. Las acciones de Enron pasaron de niveles altísimos a valer prácticamente cero. La compañía, que había sido un símbolo de éxito y modernidad, se declaró en quiebra. Fue una de las mayores bancarrotas corporativas de su época. El impacto fue enorme. No solo por el dinero perdido, sino por lo que reveló del sistema. Enron arrastró a su auditora, una de las grandes firmas contables del mundo, que quedó destruida tras demostrarse que había validado informes que no reflejaban la realidad. Quedó al descubierto la fragilidad de un modelo que, en teoría, debía garantizar transparencia y fiabilidad. El mensaje que deja Enron es demoledor. No basta con que una empresa tenga buena imagen, grandes campañas de marketing y discursos inspiradores en conferencias. Si los números no son claros, si las estructuras son demasiado complejas, si nadie sabe explicar en palabras sencillas de dónde sale el beneficio, el riesgo es enorme. Cuando la empresa que todos admiran se basa en mentiras, nadie está seguro. Tercer fraude, o mejor dicho, tercer gran desastre financiero: Lehman Brothers. Aquí no hablamos de un solo gestor ni de una sola empresa innovadora. Hablamos del símbolo de un sistema entero que jugó con fuego hasta quemarse. Lehman Brothers era uno de los bancos de inversión más antiguos y respetados de Estados Unidos.
tenía más de un siglo de historia. Para muchos, era una institución intocable, demasiado grande, demasiado importante para caer. Durante los años previos a 2008, Lehman ganó fortunas apostando por productos financieros ligados al mercado inmobiliario. Tomaba hipotecas de todo tipo, muchas de ellas concedidas a personas con poca capacidad de pago, y las convertía en paquetes que luego vendía a inversores de todo el mundo. Esos paquetes se presentaban como inversiones seguras o diversificadas, a pesar de que su base era profundamente frágil. Mientras la burbuja inmobiliaria crecía, las ganancias parecían ilimitadas. Los directivos celebraban, los bonos eran millonarios, los accionistas veían subir el valor de sus participaciones. Los reguladores, en muchos casos, no tenían ni las herramientas ni la voluntad para frenar el exceso. El problema estaba en el corazón del negocio. Lehman estaba cargado de activos tóxicos, hipotecas de mala calidad convertidas en productos que, en el papel, parecían casi tan seguros como la deuda de un estado. En realidad, su valor dependía de millones de familias que, poco a poco, empezaron a descubrir que no podían pagar sus préstamos. Cuando la gente dejó de poder pagar sus hipotecas, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Los impagos comenzaron a multiplicarse. El valor de esos activos se desplomó. Lo que antes se consideraba oro financiero se convirtió en chatarra. Lehman intentó resistir. Buscó compradores, opciones de rescate, soluciones desesperadas, pero la confianza ya estaba destruida. En los mercados financieros, cuando la confianza desaparece, la caída se acelera. En septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Fue una de las bancarrotas más grandes de la historia. Su caída desencadenó una reacción en cadena en todo el sistema financiero global. Fondos se congelaron. Otros bancos entraron en pánico. Los mercados de crédito prácticamente se bloquearon. Empresas que nada tenían que ver con Lehman empezaron a sufrir porque ya no podían financiarse. La crisis saltó de las pantallas de los traders a la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de los grandes titulares, hubo realidades muy concretas. Desempleo masivo, familias perdiendo sus casas, pequeños negocios cerrando porque los bancos dejaron de prestar. Todo por una cadena de decisiones en la que se priorizó el beneficio a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. La lección de Lehman Brothers es clara y dolorosa. Cuando un sistema entero se construye sobre la idea de que los precios siempre subirán, de que el riesgo está tan repartido que casi desaparece, y de que los gigantes financieros nunca caerán, el golpe, cuando llega, es devastador. No se trató solo de un banco que quebró. Fue la prueba de hasta qué punto el autoengaño puede convertirse en norma en el corazón del sistema financiero. Cuarto fraude. Esta vez, bajamos del corazón de Wall Street a la realidad de Latinoamérica. Un lugar donde demasiadas veces el sistema financiero se ha usado como herramienta de saqueo. Imagina un banco que se vende como sólido, cercano, casi patriótico. Patrocina eventos, aparece en anuncios con familias felices, se presenta como parte del desarrollo del país. Para muchos clientes, abrir una cuenta allí es un símbolo de progreso y seguridad. Durante años, las cosas parecen ir bien. El banco crece, abre sucursales, financia proyectos, otorga créditos. La gente se acostumbra a ver su logo en todas partes. Se crea una sensación de estabilidad. Pero por dentro, en las oficinas donde no entran las cámaras, se cocina otra historia. Se aprueban préstamos sin garantías suficientes. Se refinancian deudas imposibles solo para que no aparezcan como morosas. Se mueven fondos entre empresas vinculadas para maquillar los balances. Algunos directivos tratan la institución como su bolsillo privado. Se desvían recursos a negocios personales, se financian campañas, se compran favores. Los mecanismos de control interno se ignoran, se presiona a quien hace demasiadas preguntas, se recompensa a quien firma sin discutir. Sobre el papel, el banco sigue pareciendo sólido. En la práctica, cada trimestre es más frágil. Cuando los reguladores finalmente entran de verdad en juego, los números dejan de sostener la ficción. Se descubre un agujero enorme. Faltan cientos de millones. Operaciones sin justificación. Partidas sin respaldo. Pérdidas escondidas. El banco no puede seguir operando. La noticia estalla en los medios.
Los clientes hacen fila desesperados para intentar sacar lo que puedan. Muchos llegan tarde. Las consecuencias no son solo financieras. Una empresa que dependía de ese banco para pagar su nómina no recibe el dinero a tiempo y se ve obligada a despedir. Una familia que había ahorrado durante años para comprar una casa descubre que su dinero estaba atrapado. Pequeños comercios se quedan sin liquidez y cierran. La economía local sufre un golpe directo. La confianza en el sistema bancario entero se derrumba. La gente empieza a guardar dinero en efectivo, a desconfiar de cualquier promesa, a pensar que todo está amañado. Historias como esta se han repetido en distintos países de Latinoamérica, con distintos nombres y detalles, pero con un mismo patrón: corrupción, falta de supervisión real y una red de complicidades entre políticos, banqueros y empresarios. La lección aquí es incómoda, pero necesaria. No basta con que una entidad financiera tenga un logo conocido y una historia larga. Hace falta transparencia, controles efectivos y castigos reales para quienes usan el sistema como una herramienta de saqueo. Si no, la factura siempre la termina pagando la gente que menos poder tiene. Quinto fraude: la nueva cara del viejo engaño, las plataformas digitales y el mundo cripto. En los últimos años, una nueva promesa ha seducido a millones de personas. La idea de que, gracias a la tecnología, cualquiera puede hacerse rico rápido sin pasar por los bancos tradicionales, sin tanta regulación, sin intermediarios. La narrativa suena perfecta. Plataformas de intercambio de criptomonedas, proyectos de finanzas descentralizadas, tokens que se multiplican de valor en cuestión de semanas. Jóvenes fundadores que hablan de libertad financiera, de romper con el sistema viejo, de democratizar la riqueza. Vídeos virales, influencers enseñando ganancias espectaculares, comunidades en redes sociales donde cuestionar es casi un pecado. Entre muchas iniciativas genuinas y proyectos serios, se colaron también los depredadores. Empresas que se presentaban como exchanges sólidos, custodios de activos digitales, cuando en realidad estaban usando el dinero de los clientes para apostar, manipular mercados o directamente robar. En algunos casos, las plataformas mostraban balances que daban sensación de seguridad. Decían tener reservas suficientes para cubrir retiros, sistemas de gestión de riesgo avanzados, auditorías externas. Pero cuando se miraba con más profundidad, o cuando todo explotaba, se descubría que mucho de eso eran promesas vacías o informes maquillados. El guión se repite. Mientras todo sube, casi nadie quiere hacer demasiadas preguntas. Mientras la gente ve números verdes en pantalla, el entusiasmo tapa el miedo. Se recomiendan proyectos a amigos, se invierte más, se pide crédito para entrar antes de que sea tarde. El problema aparece cuando el mercado cambia de dirección. Cuando un rumor, una caída en el precio o una noticia negativa desencadenan una ola de retiros. Los usuarios quieren sacar su dinero. De repente, las plataformas empiezan a limitar retiradas, a poner excusas técnicas, a hablar de pausas temporales. Ahí es donde se ve la verdad. En algunos de los grandes escándalos recientes, se descubrió que los directivos usaban fondos de clientes para financiar lujos, propiedades, donaciones y apuestas especulativas. El dinero que los usuarios creían tener a salvo era, en realidad, fichas en el casino privado de unos pocos. Cuando la realidad ya no se pudo esconder, el colapso fue brutal. Millones de personas en todo el mundo vieron congeladas sus cuentas, atrapados sus ahorros en plataformas que pasaron de ser el futuro de las finanzas a convertirse en sinónimo de fraude y ruina. De nuevo, detrás de cada usuario había una historia. Alguien que puso sus ahorros de años. Alguien que entró por recomendación de un amigo de confianza. Alguien que creyó en la promesa de que esta vez el sistema sería distinto, más justo, más transparente. El golpe no solo fue económico, también dañó la credibilidad de muchos proyectos honestos en el mundo cripto y tecnológico. Porque, después de cada escándalo, la desconfianza se extiende a todo el sector, incluido aquel que sí hace las cosas bien. La enseñanza aquí es clara. La tecnología puede cambiar la forma en que movemos el dinero, pero no cambia la naturaleza humana. La avaricia, la opacidad y la manipulación pueden esconderse detrás de una app moderna, igual que detrás de un edificio de mármol.
Los mismos esquemas de siempre reaparecen con nuevos disfraces. 5 fraudes. 5 historias diferentes en tiempo, formato y escenario. Un mismo hilo conductor. La combinación explosiva de codicia, falta de controles y confianza ciega. En cada caso hubo señales. Números demasiado perfectos. Promesas exageradas. Estructuras que casi nadie entendía por completo, pero que todo el mundo recomendaba. Advertencias que fueron ignoradas porque no encajaban con la narrativa del éxito. Los grandes fraudes financieros no se construyen en un día. Se levantan poco a poco, aprovechando vacíos legales, debilidades del sistema y, sobre todo, el deseo humano de creer en atajos hacia la riqueza. Cada pequeño silencio, cada documento maquillado, cada promesa sin respaldo, suma un ladrillo más a la pared de la mentira. La verdadera moraleja de estas historias no es solo señalar a los culpables, aunque eso sea necesario. Es aprender a hacernos las preguntas incómodas antes de entregar nuestro dinero y nuestra confianza. Preguntas simples, pero poderosas. ¿Quién controla a los que manejan los fondos? ¿De dónde salen realmente las ganancias? ¿Qué pasaría si, mañana, todos los inversores quisieran retirar al mismo tiempo? ¿Por qué me prometen algo que suena mejor que cualquier alternativa tradicional, pero no pueden explicarlo de forma que lo entienda un adulto normal? En un mundo donde las estafas se disfrazan de innovación, de oportunidad única o de éxito asegurado, la mejor defensa no es el miedo. Es la educación financiera, el escepticismo sano y la disciplina de no dejarnos hipnotizar por gráficos, titulares o caras famosas. Ser desconfiado no significa decir no a todo. Significa pedir pruebas, buscar segundas opiniones, desconfiar de lo que promete mucho con muy poco esfuerzo. Significa recordar que no existen rentabilidades mágicas, que el riesgo nunca desaparece por completo y que, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, casi siempre lo es. Porque al final, detrás de cada fraude multimillonario, hay millones de historias pequeñas, personas que solo querían proteger sus ahorros, mejorar la vida de su familia o construir un futuro mejor. Personas que confiaron, que creyeron en alguien o en algo que les prometió seguridad y prosperidad. Que estas 5 historias sirvan como advertencia, como un mapa de señales rojas para reconocer el peligro antes de que sea tarde, y como recordatorio de que, en el mundo del dinero, la información y la duda razonable no son un lujo, son un escudo.